Ok, gente, bien. En esta clase vamos a estudiar el equilibrio entre la oferta agregada y la demanda agregada. Entonces, vamos a estudiar el enfoque clásico primero. Clásico. Entonces acá tengo el Producto Bruto Interno. Bien, que lo anoto con la letra Q, el nivel de precios P, con ese que es el IPC. Acá voy a poner la demanda agregada, que recuerden estaba compuesta por el consumo de las personas, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones netas, que sería lo que demandan los extranjeros de los productos que se hacen o se fabrican dentro del país. Entonces habíamos dicho que la oferta agregada, según un enfoque clásico, voy a poner acá QS, QS, y acá le voy a poner QD. Entonces, el nivel de producción y el empleo, en este caso, se va a encontrar en el punto donde hay una intersección entre la oferta agregada y la demanda agregada. Tengo acá P0 y acá tengo Q0. Acuérdense que el subíndice marcaba un tiempo o un punto donde yo parto. Y el enfoque keynesiano la demanda agregada va a ser exactamente con la misma idea, exactamente que el enfoque clásico. Bien, acuérdense, la demanda agregada tanto para el enfoque clásico y el keynesiano es igual. Lo que van a cambiar es la forma de la curva de oferta. Entonces, fíjense, la demanda agregada es exactamente igual. El enfoque clásico, lo que cambia únicamente es la oferta agregada. Acuérdense que también, primero voy a anotar el nivel de precio. Nivel de precios. Q0. Ok, acuérdense que son dos visiones, dos modelos teóricos completamente diferentes, dos escuelas de economía que crean o que tienen visiones distintas de la economía. Ok, entonces, acuérdense, de hecho hay cierta, podríamos decir, cierta rivalidad entre estas ambas escuelas de economía. Entonces, fíjense, vamos a estudiar por ejemplo, voy a poner acá shock de oferta. Cuando digo shock de oferta, ok, tienen que imaginar automáticamente que estoy hablando de la oferta agregada. De la oferta agregada. Entonces, fíjense, ¿qué pasa? Lo voy a escribir acá.
¿Qué pasa si hay un shock de oferta que, por ejemplo, me mejora la tecnología? Hay una mejora de tecnología. Entonces, ¿qué dicen los clásicos? ¿Qué va a pasar en la economía si hay un shock de oferta? Bueno, si hay un shock de oferta significa que con la misma cantidad de nivel de producción voy a poder producir más. Eso significa que la curva de oferta agregada se me va a trasladar, voy a poner con otro color, anaranjado, se me va a trasladar curva de oferta prima hacia la derecha. Entonces, vuelvo a repetir, hay un shock de oferta, hay una mejora tecnológica. Ok, entonces, ¿qué dicen los clásicos? Bien, sobre una mejora tecnológica. Los clásicos dicen que lo que va a pasar es que si vos mejorás la tecnología, vas a tener un menor nivel de precio y una mayor cantidad o un mayor PBI per cápita. Entonces, lo voy a anotar acá. Los precios aumentan, los precios disminuyen. Los precios disminuyen y la producción o el PBI aumenta. El PBI aumenta, fíjense, estamos produciendo, supónganse 1000 y ahora pasamos a producir 1500, entonces la producción aumenta. ¿Y qué dicen los clásicos? ¿Qué dicen los clásicos si hay un shock de oferta, es decir, una mejora tecnológica? Bueno, es decir, con la misma cantidad de producción, con la misma cantidad de inversión de stock de capital, voy a poder producir más, porque ahora soy más productivo porque tengo mejor tecnología. Entonces la curva de oferta se traslada hacia la derecha. Entonces los keynesianos dicen, si vos invertís en tecnología, vas a tener menores precios, fíjense que cae, y un mayor nivel de producción. Entonces los keynesianos en este punto coinciden con los clásicos, es decir, vas a tener un mayor nivel de precios y un mayor nivel de producción. Entonces, en este caso coinciden ambas escuelas o ambos enfoques. Pero fíjense ahora donde discuten ellos, donde hay una mayor diferencia, son con los shocks de demanda. Esto lo voy a borrar. Okay. Entonces los shocks de demanda, lo voy a poner con negro. Son todos aquellos efectos que se pegan o que modifican la demanda agregada. Entonces vamos a estudiar particularmente dos shocks de demanda
que lo vamos a denominar política fiscal. Política fiscal. Política fiscal. Y política monetaria. Bien, la política fiscal tiene que ver todo aquello con el gasto público y con los impuestos. Voy a poner acá letra T de impuestos. Para recordar, el gasto público tenía que ver todo aquello con el gasto en educación, en salud, en calles, bien en infraestructuras, mantenimiento del Congreso, del Poder Judicial, seguridad, etc. Y la política monetaria tiene que ver con la cantidad de dinero, y cuando digo dinero me estoy refiriendo a los billetes de 100 pesos, de 10 pesos, de monedas, bien, los billetes de 1000, de 500, tiene que ver con el dinero. Con el dinero. Y lo voy a anotar con la letra M0. Bueno, la M vendría de money en inglés. Y M0 que únicamente vamos a considerar las monedas y billetes. Ok. Entonces vamos a hacer un ejemplo con la política fiscal. Entonces supónganse que el Estado nacional bien decide aumentar el gasto público, es decir, aumenta la demanda. Vamos a escribir de vuelta. Tenemos Q de demanda es igual al consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones netas. Ok, bueno, ¿qué pasa si el Estado decide aumentar el gasto público? ¿Qué dirían los keynesianos? ¿Qué ocurre cuando va a aumentar el gasto público? Y también qué dicen los clásicos. Acuérdense que acá donde entran las diferencias, bien, entre las escuelas. Entonces, si aumentamos el gasto público, es decir que hay un shock de demanda, es decir que la demanda aumenta. Si la demanda aumenta, la curva se va a trasladar hacia la derecha, y es decir, ahora la nueva intersección es acá, se va a equilibrar en un nivel de precio más alto, pero fíjense que el nivel de precios, que la cantidad sigue siendo, esto hay que borrarlo, sigue siendo la misma. Entonces, los clásicos que dicen, si vos aumentás el gasto público, el nivel de producción, el nivel de producción se mantiene constante, vamos a ver un segundito acá. Acá tengo la demanda, acá tengo el nivel de precios. Entonces, el nivel de precios aumenta si aumentas el gasto público, y el nivel de producción se mantiene constante. Entonces, ¿qué significa? Según los clásicos, la escuela clásica,
el aumento del gasto público no te produce un aumento del Producto Bruto Interno, del PBI, si no tenés crecimiento con aumento del gasto público. Ahora, ¿qué pasa con los keynesianos? ¿Qué te dicen los keynesianos si vos aumentás el gasto público? Bueno, la curva de demanda se traslada a la derecha, es decir, aumenta la demanda, tenés un nuevo equilibrio acá, entonces tenés un mayor nivel de precios y un mayor nivel de producción. Entonces, según la escuela keynesiana, un mayor aumento del gasto público produce un mayor nivel de precios aumentan, perdón, los precios aumentan y el nivel de producción también aumenta. Entonces, fíjense, porque yo, por ejemplo, quisiera aumentar el gasto público. Bueno, yo, por ejemplo, quisiera una política de crecimiento económico a largo plazo. Acuérdense que el crecimiento económico sería aumentar el Producto Bruto Interno. Bueno, evidentemente, si aumentamos el Producto Bruto Interno, bien, considerando más allá del aumento de la población, podemos generar más riqueza. Entonces, por ejemplo, si alguien plantea, bueno, ¿cómo crecemos? Ok, bueno, podemos aumentar el gasto público, perfecto. Entonces, ¿qué te diría? Un clásico, te diría, mira, si va a aumentar el gasto público, lo único que va a generar es aumento de precios, es el aumento de precios, y que pero la producción se mantiene constante, no tendrías crecimiento económico. Ok. ¿Qué te dicen los keynesianos? Bueno, si vos aumentás el gasto público, vas a tener aumento de precios, pero sí vas a tener crecimiento económico. Fíjense que son dos escuelas, dos posiciones completamente contrarias. Bien, acuérdense que ahora estamos hablando del punto de vista económico. Entonces tenemos un shock de oferta, política fiscal, y vamos a hablar un shock de demanda. Voy a poner con color este de acá. Esto lo voy a borrar primero. Entonces supónganse que tenemos una política monetaria, acuérdense que tiene que ver únicamente con la cantidad de dinero, en este caso lo hemos definido con monedas y billetes. ¿Qué pasa? Una forma de hacerlo sería yo imprimo dinero, o sea, voy a la impresora, imprimo un montón de billetes, imprimo billetes y se lo doy a la gente. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con el IFE. Es un caso con el IFE. El gobierno está imprimiendo billetes y se lo da a la gente directamente. Entonces, ¿qué te dice? ¿Qué te dice?
la escuela clásica de economía. Bueno, si vos imprimís billetes y se lo das a la gente, estimulás el consumo, es decir, de acá, acuérdense, consumo más inversión más el gasto más exportaciones netas. Supongamos que en este caso estimulamos el gasto. Fíjense, si a ustedes le dan dinero en efectivo de la nada, bueno, ¿qué van a hacer? Bueno, van a salir a consumir. Entonces, la demanda agregada se traslada hacia la derecha. Entonces, nuevamente se equilibra en un mismo nivel de producción y en un nivel de precio. Entonces, tenemos acá, precios aumentan, nivel de producción constante. ¿Y qué te diría un keynesiano? Bueno, si vos imprimís dinero, se los da a la gente, nuevamente, tenemos acá el consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones netas. Es decir, también interpretaría que si vos imprimís dinero y se lo da a la gente, esa persona va a aumentar su consumo. Entonces, si aumenta su consumo, la demanda agregada se traslada hacia la derecha y también considera que va a haber un aumento de precios, pero también vas a tener un aumento en la producción. Según el keynesiano, aumenta el precio y aumenta también la producción. Ok, chicos, entonces con esta idea principal vamos a hacer un nuevo trabajo práctico y cuando hagan un poquito esta mecánica vamos a ver un poco qué dice la realidad. Cuando digo la realidad, qué dicen los datos sobre el enfoque clásico y qué dicen los datos sobre el enfoque keynesiano. Entonces, resumiendo, el enfoque clásico, ¿qué te dice? Si vos aumentas el gasto, únicamente vas a producir un aumento en los precios y un nivel de producción constante que produce el mismo efecto que una política monetaria, es decir, imprimir billetes, se lo da a la gente, solamente tenés aumento en precios y nivel de producción constante. ¿Y qué te diría un keynesiano? Bueno, si vos aumentás el gasto público, vas a aumentar los precios y vas a aumentar también la producción. Esa sería la política fiscal. Y por otro lado, ¿qué te diría? Bueno, si vos tenés una política monetaria expansiva, es decir, aumentás los billetes de circulación que hay, simplemente imprimiendo, vas a tener un aumento en la producción y vas a tener un aumento en los precios. ¿Ok? Entonces, chicos, acuérdense que esto es, repito, porque a veces esta parte cuesta entender. O sea, porque tenemos dos escuelas de economía. Ok, bueno, entonces la curva, esta forma de interpretar matemática, simplemente nos da herramientas de cómo interpretan ellos la economía. Entonces, tenemos los clásicos y los keynesianos. Los clásicos y los keynesianos tienen algunos puntos en común, pero otros puntos que son completamente contrarios. Especialmente que tienen que ver con los shocks de demanda y con la política monetaria expansiva y monetaria, fiscal y monetaria. Chicos, cualquier duda que tengan, me avisan por favor, porque esto, digamos, sería como la clave, digamos, de esta unidad de macroeconomía, o para entender la macroeconomía en general y entender un poco lo que nos está pasando ahora. Así que chicos, seguimos en contacto.